Finalmente, al conocer cada uno de los elementos, o por lo menos haber explicado en los ejemplos anteriores algunos elementos que hacen parte del análisis de una función cuadrática, en el presente video se va a realizar el análisis de una función completo con todos los elementos, para que de esta manera pues se logre afianzar cómo es el análisis y cuáles son los elementos que corresponden a ese análisis de una función cuadrática. Para ello pues vamos a tomar el ejemplo 6, donde se va a realizar pues el análisis de la siguiente función: f de x igual a 2x cuadrado menos 4x menos 6. Esta función, como lo acabamos de mencionar, pues le vamos a hacer todo el recorrido, todo el análisis, partiendo desde el vértice, partiendo desde su apertura. Bueno, cada uno de los elementos los voy a ir definiendo a medida que vayamos avanzando en el video. Entonces, en un primer punto, en un primer elemento de ese análisis, pues lo que vamos a identificar es el vértice, o vamos a calcular el vértice de la función. Entonces, para el vértice de la función, recordemos que se debe calcular una coordenada de x y una coordenada de y, ¿sí? Porque pues el vértice terminaría siendo un punto, y ese punto pues debe de tener una coordenada en cada una de ellas, ¿no? Entonces, el vértice en x, ahorita me los vamos enumerando los paso a paso. Entonces, primero vamos a calcular vértice, primer punto de nuestro análisis. Entonces, para calcular el vértice, pues vértice en x va a ser igual a menos b. En este caso, menos b sería menos 4, entonces sería menos 4 sobre 2a, 2 por 2. Así, el vértice en x va a ser 4 sobre 4, es decir, 1. Ya tenemos la primera coordenada del vértice. Ahora vamos con la coordenada y del vértice, para lo cual pues utilizamos la fórmula definida para ello. En este caso 4ac, entonces 4 por a, es decir, por 2, por c, es decir, menos 6, menos b al cuadrado, en este caso menos 4 al cuadrado, sobre 4a, 4 por 2. En este caso pues ya no he escrito pues el valor de a, de b, de c, que ya a partir de los ejemplos anteriores ya hemos pues identificado estos valores desde la función. Entonces he omitido esos pasos. Ahora el vértice en y va a ser igual a, simplemente hacemos las operaciones, 4 por 2, 8, y 8 por menos 6, menos 48. Menos, pues menos 4 a la 2, en este caso 16, y 4 por 2, 8. Haciendo pues la operación correspondiente, menos 48 menos 16, esto nos daría menos 64, haciendo la suma de valores que son negativos, y esto dividido
entre 8. Bien. Así, el vértice en Y sería, haciendo pues la simplificación, o en este caso la división, sería de menos 8. Entonces, vértice X es igual a 1 y vértice en Y igual a menos 8. Para finalmente poder concluir diciendo que el vértice de la función va a ser el punto de coordenadas 1, menos 8. Perfecto, entonces ahí ya tenemos el primer elemento correspondiente al análisis de la función cuadrática. Ahora vamos a hablar de un segundo elemento, que serían los puntos de corte, o los X intersecto y el Y intersecto. Entonces, puntos de corte, primero vamos a hablar del Y intersecto, que como ya lo mencionamos en la función lineal, pues va a funcionar de la misma manera acá. Ese Y intersecto corresponde al término independiente de nuestra función, en este caso menos 6, pero como corresponde a un punto, entonces no basta diciendo que el Y intersecto es menos 6, sino que tendremos que decir que el Y intersecto corresponde al punto 0, menos 6. Allí estaría entonces el Y intersecto correspondiente. Ahora haremos el X intersecto o los X intersectos, porque recuerden que puede tener hasta 2 intersectos con el eje X. Entonces el X intersecto, ahorita acá corrijo un poco esta, intersecto, listo. Entonces, para esto recuerden que primero pues vamos a analizar el discriminante, y a partir de ese discriminante pues aplicaríamos la solución de la ecuación cuadrática. ¿Cuál ecuación cuadrática? La que sale de igualar, en este caso, nuestra función a 0. Entonces vamos a hacer esto, vamos a igualar nuestra función a 0. La función igualada a 0 entonces nos quedaría de la siguiente manera: 2x al cuadrado menos 4x menos 6 igual a 0. Entonces, vuelvo y repito, vamos a calcular el discriminante de esto. Entonces, discriminante va a ser b al cuadrado menos 4ac. Entonces, b al cuadrado sería menos 4 al cuadrado menos 4 por a por 2 y por c menos 6 sobre bueno, en este caso solo estamos calculando el discriminante, entonces lo dejaríamos así. Ahora el discriminante es igual a 16, hacemos la operación correspondiente, menos 4 por 2, menos 8, y menos 8 por menos 6 daría positivo, más 48, por lo tanto el discriminante es 64. Ya haciendo la verificación del discriminante donde nos dio positivo, nos dio mayor que 0, podemos entonces decir que efectivamente esta función cuadrática va a tener puntos de corte con el eje X, y en particular 2 puntos de corte al haber obtenido ese discriminante positivo. Por lo tanto, entonces vamos a proceder a resolver esta ecuación cuadrática a partir de la fórmula general, ¿sí? Con el propósito de calcular y encontrar esos 2 puntos de corte. Bueno, entonces voy a hacer una línea acá divisoria para
calcular esos puntos de corte. Entonces decimos x1, x2 y partimos entonces nuevamente de la fórmula. Entonces menos 4 menos b, que sería menos 4 más o menos la raíz de todo el discriminante, porque recuerden que ya ese valor de b al cuadrado menos 4ac lo calculamos a partir del discriminante, por lo tanto simplemente basta en colocar que es raíz de 64 sobre 2a, en este caso 2 por 2. Bueno, entonces así tendríamos que x1 y x2 va a ser menos por menos 4, me daría 4 positivo, más o menos la raíz de 64, que es 8, y sobre 2 por 2, que es 4. Entonces así vamos a calcular un x1, que va a ser 4 más 8 sobre 4, y un x2 que va a ser 4 menos 8 sobre 4. Ahora esos puntos de corte entonces van a corresponder en x1, 4 más 8, 12, y 12 dividido 4 me daría 3, y x2 entonces sería 4 menos 8, que me daría menos 4, y menos 4 dividido 4 daría menos 1. Entonces x1 3, x2 menos 1, y esos corresponderían a la coordenada x de los puntos de corte o de los x intersecto. Así vamos a tener un punto de corte con el eje xq, que va a ser 3,0, y vamos a tener otro punto de corte con el eje x, que lo llamaremos r, y corresponde a menos 1,0. Entonces ahí ya completaríamos el segundo elemento del análisis de la función, que serían los puntos de corte. Bueno, entonces posterior a esos puntos de corte, tanto y intersecto como el x intersecto, hablaremos o calcularemos el eje de simetría. Entonces sería el tercer elemento, eje de simetría. Entonces recordemos que el eje de simetría va a corresponder a una línea recta que va a dividir la parábola en dos partes iguales, por eso lo llamamos eje de simetría, porque a partir de él va a ser simétrica la parábola, la gráfica de la función cuadrática. Entonces recordemos que ese eje de simetría va a ser la recta x igual a menos b sobre 2a. Entonces sería la coordenada x del vértice. Por lo tanto, el eje de simetría, regresándonos un poco, va a corresponder a la recta x igual a 1, partiendo de la coordenada x del vértice. Entonces, el eje de simetría es la recta x igual a 1. Listo. Entonces ahí ya vamos con el tercer elemento del análisis de la función cuadrática. Vamos ahora con un cuarto elemento, que es el correspondiente al dominio. Entonces cuarto dominio, que para la función cuadrática no vamos a tener ninguna restricción en los valores que pueda tomar la variable x, la variable independiente. Por lo tanto, el dominio de la función cuadrática va a ser dominio de f de x igual a todos los números reales. Recuerden, no tenemos ningún tipo de restricción. Finalmente, al calcular el rango, que sería nuestro punto 5, al calcular el rango, pues vamos a tener en cuenta
nuevamente la apertura que ha tenido nuestra parábola, nuestra función. Entonces nos regresamos y pues identificamos que a es 2, ¿cierto? El 2 es mayor que 0, por lo tanto nuestra función tiene una representación gráfica parabólica que abre hacia arriba. Entonces como a es mayor que 0, entonces lo que podremos decir aquí es que la parábola abre hacia arriba y el rango va a estar definido. Rango de f de x va a estar definido por la coordenada y del vértice, es decir, partimos desde 4ac menos b al cuadrado sobre 4a cerrado hasta infinito más infinito abierto. Entonces, como ya ese valor lo tenemos calculado, el 4ac menos b al cuadrado 4a, ¿y dónde lo calculamos? Lo calculamos cuando estábamos encontrando el vértice, y ese vértice pues en y nos dio menos 8, ¿sí? Por lo tanto, el rango de la función f de x del ejemplo, el rango de f de x va a ser igual a 8 menos 8, más infinito. Entonces ahí ya tendríamos un quinto elemento correspondiente precisamente al rango de la función que tenemos allí. Bueno, para finalizar pues este ejemplo, si bien la gráfica no hace parte del análisis de la función, considero importante graficar la función cuadrática a partir de los elementos que se han encontrado. Entonces pues en ese orden de ideas voy a construir un plano cartesiano en el que vamos a poder graficar o hacer un bosquejo de la función. Entonces ese bosquejo lo haremos acá. Tomaremos unos valores aquí. Perfecto. Tomaremos unos valores por acá. Tomaremos unos valorcitos aquí. Listo. Perfecto. Entonces, recordemos que este sigue hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda. Acá tenemos las X, acá tenemos las Y, pues lo que vamos a hacer es identificar unos puntos o unos valores específicos para la gráfica, para el bosquejo de la misma. Entonces, ¿cuáles son esos valores? Vamos a identificar, por ejemplo, en Y vamos a ir hasta menos 8, porque así lo indica el vértice. Digamos que es el punto más bajo que va a tener Y, ¿sí? Porque pues se fijan, ya tenemos menos 1. Y en X, pues el valor más grande que tenemos en X es el 3. Entonces con esos valores vamos a trabajar para realizar el bosquejo de la función. Bueno, entonces teniendo ya nuestro plano cartesiano acá construido, vamos a tomar o organizar unos valorcitos que nos permitan pues tener como un acercamiento al mismo. Primero voy a ubicar los de Y, corresponde a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, y alargamos acá un poquito
el eje ya que no nos alcanzó a tomar el 8 allí. Para que nos quede el bosquejo lo más aproximado posible, alargamos un poquito el eje. Ahí está bien, listo. Y acá ya tendríamos entonces el valor de menos 8. Listo. Para los valores de x, entonces tenemos 1, 2, 3 y 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, y en la parte superior del eje y 1, 2, 3, 4 y 5. Es importante que noten ustedes que la escala que estoy utilizando en X es diferente a la escala que estoy utilizando en Y. Lo importante es que se respeten escalas en el mismo eje, ¿sí? Si yo voy a tomar dos líneas, como lo ven acá para el X, debo de tomarlas tanto al semieje positivo como al semieje negativo para que no vaya a haber digamos dificultades en el momento de graficar. Listo. Entonces ya con ello, entonces vamos a ubicar ciertos puntos importantes, los cuales nos van a permitir bosquejar. Primer punto importante para bosquejar, entonces va a ser pues evidentemente nuestro vértice, el cual es 1, menos 8. Entonces ya como tenemos identificado cómo ubicar nuestros puntos, entonces el 1, menos 8 va a corresponder acá, y este punto que acabo de marcar allí es el vértice. Ya sabemos que nuestra parábola va a abrir hacia arriba, por eso no tomo más valores hacia abajo, ¿sí? Entonces, bueno, vértice, listo. Ahora vamos con los puntos de corte que encontramos. Los puntos de corte, primero el punto Y intersecto es el 0, menos 6. ¿Sí? Ahí es donde se va a intersectar con el eje y los intersectos con el eje X van a ser entonces 3,0 y menos 1, 0. Bueno, entonces primero 0, menos 6, que va a ser nuestro punto de corte con el eje Y. Ahora menos 1,0, que va a corresponder a este valorcito de acá, y 3,0, que va a ser este valor que tenemos acá. Listo, ya con esos elementos, con esos puntos identificados allí, no vamos a tener dificultad en hacer el bosquejo. Ya podremos entonces unir estos puntos a través de una línea curva. Recuerden que una parábola es una curva, por lo tanto no estaría pues bien unirlos mediante una regla. Simplemente vamos a bosquejar una curva, entonces uniendo pues los puntos, y esta la vamos a llevar hasta el 3. Evidentemente pues ella va a continuar creciendo, por lo tanto le ponemos unas flechitas. Esta va a ser el punto de intersecto. Verificamos cómo les pusimos P, QR. Entonces este va a ser el punto P que encontramos, este va a ser el punto Q. Luego verificamos que sí sea el Q. Este es el punto R. Este va a ser nuestro punto R. Y este va a ser nuestro punto Q, de acuerdo a como los habíamos mencionado. Bueno, ahora vamos con el eje de simetría. Ese eje de simetría, recordemos que va a corresponder a este valor de acá, al 1. Entonces construimos ese eje de simetría allí con la regla, y el eje de simetría corresponde a la recta x igual
igual a 1. ¿Sí? Entonces allí esta recta es x igual a 1. Nuestra función, que es f de x igual a 2x cuadrado. Regresamos un poco. 2x cuadrado menos 4x menos 6. Menos 4x menos 6. Menos 4x menos 6. Podemos de igual forma pues identificar que el dominio son todos los números reales, porque ya va a tomar valores hacia la izquierda, hacia la derecha en x sin ningún problema. Pero fíjense que cuando ya hablamos del rango, el rango va desde menos 8 hasta más infinito. Fíjense que la función no está tomando valores hacia abajo, ella no está tomando valores hacia acá. A partir del menos 8 ella no toma valores. El eje de simetría pues es una línea recta, pero no hace parte de la función cuadrática como tal, de la gráfica de la misma. Entonces ella ahí en estas líneas rojas, mire que hacia allá abajo no hay más función. Por lo tanto, pues nuestro dominio, nuestro rango para la función cuadrática va a corresponder de los valores desde 8 hacia arriba. Entonces por eso lo marcamos desde menos 8 hacia arriba, por eso marcamos desde menos 8 hasta más infinito. De esta manera pues hemos pues realizado el análisis de la función cuadrática, ¿sí? Y pues hemos realizado un pequeño bosquejo de lo que es su gráfica, su representación gráfica a partir de esos puntos importantes que encontramos. Entonces de esta manera ya culminamos con el análisis de la función cuadrática y sus elementos que terminan siendo pues fundamentales para poderlos aplicar también en ciertas situaciones problema.